La febril fascinación que nos suscita la figura de Jesús de Nazaret siempre ha hecho que nos preguntemos qué hay detrás del mito. Desde los que dudan de su nacimiento, de su vida o de su muerte, los que afirman que el Nuevo Testamento es un texto midrásico o una simple fantasía, hasta los que niegan su resurrección, lo que nos lleva a grandes mitos como que sus restos aún siguen en alguna parte del Israel subterráneo de los templarios. Cuando encontraron sus restos mortales en Jerusalén, los trasladaron a Francia para enterrarlos allí, oyendo aún más allá, que el mismo Jesús terminó escapándose a Francia con María Magdalena para fundar, con el tiempo, un linaje real perpetuado por merovingios y templarios. Con el tiempo las creencias y los mitos se han fundido de tal manera que es difícil separar uno de otros, lo que ha convertido la tumba de Jesús en un lugar tan buscado como adorado. Pero, ¿cuál es la sepultura real del Nazareno? Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer, y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Y ahora sí, comenzamos. Los osarios de 1980. La tumba de los 10 osarios es la tumba donde, según el análisis científico de sus descubridores y la Autoridad de Antigüedades de Israel, se encuentran los restos de Jesús de Nazaret. Fue descubierta el 28 de marzo de 1980 en Talpiot, Jerusalén. Desde entonces se ha investigado rigurosamente cada uno de estos osarios, la tumba y el terreno donde está ubicada. Se obtuvieron no hace mucho análisis de ADN de los osarios, descubriendo así parentescos familiares directos, por lo que se sabe científicamente que los restos humanos que estaban enterrados en estos osarios pertenecían a la misma familia. En la tumba de Talpiot se encontraron 10 osarios. Se sabe que eran 11, uno desapareció. Fue robado y vendido en el mercado negro de antigüedades por algún saqueador de tumbas. En 6 de los osarios aparecen tallados o rayados con un punzón u otro objeto punzante los siguientes nombres escritos en un lateral del osario. El agrupamiento de estos nombres en una misma tumba resulta único. Yeshua bar Yosef, Jesús hijo de José, María Mene Mara, María de Magdala más conocida como Maestro, Yehuda bar Yeshua, Judas hijo de Jesús, Yosa, José, María, María, y Matía, Mateo. Jerusalén, el Santo Sepulcro. Es el lugar seguramente más sagrado para la cristiandad y donde la tradición nos dicta que fue depositado el cuerpo de Jesús. La tumba está cubierta por un santuario del siglo XIX conocido como edículo. Actualmente se encuentra bajo la custodia de 6 iglesias cristianas: la católica, la ortodoxa griega, la ortodoxa armenia, la ortodoxa egipcia, la ortodoxa siria, ortodoxa etíope, más 2 familias musulmanas originarias de Jerusalén, la familia Nuseibe, que custodia la llave de la puerta, y la familia Joudea al-Goudia, que es la encargada de abrir y cerrar la puerta diariamente desde hace 8 siglos, desde el 1187, de manera ininterrumpida. La tumba del jardín. La tumba del jardín es una sepultura en Jerusalén que se cree la tumba de Jesús de Nazaret por los cristianos anglicanos y otros grupos menos numerosos. La tumba del jardín se encuentra al norte de la puerta de Damasco, algo alejada del casco antiguo de Jerusalén. Tal sala, de tiempo de los romanos, se realizó desde un acantilado varios metros más alto. Hoy en día está rodeada de un jardín bastante cuidado, el cual es considerado por muchos visitantes de Jerusalén como lugar de paz y tranquilidad de la inmensa y tan poblada ciudad de Jerusalén. En el año 1867 se descubrió la tumba del jardín y en 1891 se desenterró. El año 1882 fue decisivo para el descubrimiento posterior, cuando el mismo general inglés Charles Gordon fue al lugar y se convenció de que debería de tratarse probablemente de la tumba de Jesús. Como pruebas le sirvieron la situación de la puerta de la ciudad y la forma de la colina, en donde reconoció un cráneo. En 1894 se creó para la conservación del lugar la Sociedad de la Tumba del Jardín, con cuyas donaciones se compró el área alrededor de la sepultura. La Mezquita de Omar. La Mezquita de Omar, también conocida como la Cúpula de la Roca, es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Jerusalén. Su arquitectura icónica y única es el resultado del trabajo de varios artistas y arquitectos a lo largo de los siglos. Además de ser un lugar de culto sagrado para los musulmanes, la mezquita es un testimonio de la rica historia cultural y religiosa de la ciudad. Fortificación de Masada. Sb, la antigua Masada, es un soberbio promontorio rocoso desde el que se domina toda la orilla occidental del Mar Muerto, y en cuya cima descansan los restos de una espectacular fortaleza de trágica historia para sus moradores. Herodes el Grande hizo construir en este refugio casi inexpugnable un lujoso palacio que los romanos conseguirían conquistar alrededor de un siglo después de su construcción. Pero no sin antes levantar una rampa de enormes dimensiones y llevar a cabo un asedio sin cuartel. De hecho, Masada constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de toda la antigüedad.
Srinagar, India. En los alrededores de Srinagar, en el barrio de Kanyar, podemos encontrar Rozabal, lo que podríamos llamar la tumba de Jesús en Cachemira. Al menos, así lo consideran los ahmadíes, una comunidad de musulmanes reformistas a los que hay que considerar responsables directos de las teorías apuntadas por Faber-Kaiser en su Jesús vivió y murió en Cachemira. Los ahmadíes no consideran a Jesús el Hijo de Dios ni un Dios en sí mismo para ellos. Jesús sería uno de los más grandes profetas de Dios, y como tal merece respeto. Por eso se rinde culto a su humilde tumba de Srinagar. Por su parte, hindúes y budistas consideran a Yud Asaf un místico. La tumba de Jesús en Srinagar se halla en un humilde edificio coronado por un tejado verde. Este edificio, situado en el interior de un cementerio musulmán, posee una galería que rodea la cámara interior, que puede contemplarse desde una ventana. A la izquierda de esta ventana existe un cartel en el que se indica que ahí reposa Yud Asaf y en el que también se explica que dedicó su vida a la oración y a predicar la verdad. Honshu, norte de Japón. En un rincón distante del norte de Japón, un lugar conocido sobre todo por sus arrozales en terrazas y huertos de manzanas, se encuentra el pequeño pueblo de Shingo, donde hay un velado montículo de tierra desnuda, en medio de un bosquecillo de bambú, que está rodeado por una valla blanca y marcado con una gran cruz de madera. Debajo de esa pila de tierra, supuestamente, yacen los restos de Jesús de Nazaret. De acuerdo con la tradición que hay detrás de ese montículo, Jesús no murió realmente en la cruz del Calvario, sino que quien lo hizo fue su hermano menor, un tal Isukiri. Jesús logró escapar en secreto de la crucifixión cambiándose de lugar con su hermano. De esta forma, el verdadero Hijo de Dios huyó a través de Siberia a la prefectura de Aomori, en el extremo norte de Japón, donde se convirtió en cultivador de arroz, se casó, tuvo una familia y finalmente murió de vejez a los 106 años de edad. Incluso se dice que hay una familia en el pueblo que descienden directamente de Cristo. Cardoux, sur de Francia. Rennes-le-Château, al sur de Francia es lugar donde el párroco Berenguer Saunier dio con algo que lo hizo inmensamente rico, y al parecer, inmensamente peligroso. En esta tierra muchos creen que se encuentra la tumba de María Magdalena. Otros acuden a la fonética para intentar dar explicación a un enigma sorprendente. El escritor Mariano Urresti decía así: se ha especulado con que sea un acertijo, un anagrama. Y jugando con la homofonía, se ha dicho Arcadia, arca dei o arca de Dios. Claro, que quizá arca se deba interpretar como tumba, con lo que estaríamos ante la tumba de Dios. Cuando se produjo el arresto de los templarios en 1314, muchos de sus documentos y secretos fueron guardados con antelación. Y uno de esos documentos fue puesto a buen recaudo de algún modo por parte de la familia Blanchefort, y después por los Outpoule. Y eso sería lo que descubrió el cura de Rennes. ¿Qué contenía el documento? Pues el emplazamiento secreto de una tumba, que había sido custodiada por los templarios desde Blanchefort y desde el castillo de Arques, también próximo. Et in Arcadia ego. Esta inscripción sería un anagrama: la tumba de Dios, el cuerpo de Dios, le corps de Dieu. La tendencia en el Languedoc a suprimir artículos y preposiciones dejaría así la frase, corps Dieu. Pero en Languedoc, la letra O suena como A, y el diptongo IU suena OU, carps dou Cardou. El monte Cardou, que aparecía pintado en el cuadro de Poussin junto a Rennes y el castillo de Blanchefort, ocultaría una tumba, la tumba de Dios, custodiada por el Temple, y cuyo secreto había ocultado en los pergaminos y de la cual también sabían determinadas corrientes vinculadas al Temple y al priorato de Sion, y que quisieron cederla a la posteridad utilizando claves secretas de geometría. El cura de Rennes habría descubierto la verdadera tumba de Jesús de Nazaret, y ese secreto no tenía precio, por mucho oro que le diera quien quiera que se lo diera.